Estimado profesor, buenas noches. Mi nombre es Américo Espinosa de la carrera Administración de Negocios, curso Finanzas Internacionales. En este caso voy a hablar rápidamente sobre el tema del swap. El swap nace en los años 1981 aproximadamente entre la empresa IBM y el Banco Mundial. En los años 85 se emiten ya un promedio ya de 50 swaps en lo que participa el mismo Banco Mundial. ¿Qué es un swap? Un swap es un instrumento financiero llamado así porque su precio deriva básicamente de otro activo, ya que puede ser de divisas, de intereses financieros, materias primas, de tal forma que se le denomina es un activo subyacente, porque deriva de otros activos. Esto se da porque ambos participantes quieren intercambiar flujos de efectivo futuros, ya sea a tasas de intereses fijas con interés variables o con interés variables y a tasas físicas o viceversa. Tenemos en la actualidad dos swaps más importantes, que es el swap de interés. En este tipo de swap, las partes se obligan a intercambiar contratos, en este caso flujos de efectivo futuros, en una fecha preestablecida. Los intereses son la diferencia entre el capital nacional o el valor nominal y se calculan los cobros y los pagos futuros acordado. En este caso incluyen el intercambio de capitales o principal. Entonces, como podemos mencionar que quizás una empresa recurre a mercados internacionales a requerir un cierto préstamo a una tasa determinada, digamos que sea 100 millones, pagaderas en una tasa anual de 8%, pagaderas al final del año. Entonces, cada año la empresa tendría que amortizar 8 millones todos los años y al final, si esto fue en unos 10 años, a, en el año 10 pagaría los 100 millones. El swap de tipo de cambio es intercambiar monedas ya cuando una empresa vende a otro país y recibe en otra moneda que no sea del país. Ejemplo, el Perú podría vender quizás a los Estados Unidos cacao, eh, podríamos decir a $1000 la tonelada, por decir un ejemplo. Entonces se requieren, en este caso, que está el tipo de cambio 3.35, se requieren 3500 soles para recibir $1000. ¿Qué hacen entonces en este cambio si tenemos que exportar a años más o en futuros? Es amarrar el tipo de cambio, de la cual se paga una prima, porque si el tipo de cambio sube, entonces tendríamos que tener más soles para poder tener el tipo de cambio, ¿no? Pero si una empresa pacta o amarra el tipo de cambio, eso quiere decir que en el futuro vamos a tener la exportación y vamos a tener el pago en el momento que se pactó. Si podríamos decir que para el año X o 2 años ya el tipo de cambio sube a 3.60, pero nosotros básicamente exportaríamos en ese tema a 3.35, ¿no? Es decir, se paga una prima, se asegura el tipo de cambio para no incurrir en gastos posteriores. Entonces acá tenemos un ejemplo básico. La empresa A recurre a mercados internacionales y también la empresa B. En este caso existen tres participantes: la empresa A, la empresa B y un intermediario que muchas veces es un banco. También existe lo que es el pago IBOR. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos el IBOR a 3 meses más un 0.5 y en el otro es un pago fijo a 3.25. Ambos pagan un IBOR arriba, en este caso el pago de IBOR es 0.09 y en el otro el IBOR es 2.9. Reciben un interés fijo a una tasa variable o viceversa. Podemos decir quiénes piden los swaps, básicamente instituciones, miembros de la Cámara de Compensación, Bolsa de Futuro y opciones en el exterior. ¿Quiénes los usan? Bancos, operadores de inversión, aseguradoras, si es de Forex, casa de bolsa, inclusive gobiernos, bancos centrales.
Tipos de riesgo de mercado, en este caso pérdida, ganancia, variación del valor del mercado, riesgo de solvencia, se decide con la incapacidad de pago total o parcial y riesgo de liquidez originado por una posible pérdida o ganancia. Participantes, como se mencionó, originador, muchas veces que es el vendedor, el volteador que es un banco y el tercero que pueden ser varios, uno o varios intervenientes. Clasificación, el swap de materias primas para reducir costos, asumiendo riesgo del mercado, posiblemente las materias primas pueden subir, por ejemplo, los commodities, los bursátiles, que mayormente son los de acciones, los macroeconómicos, que tiene como referencia el PBI o la inflación, y los swaps de crédito, que muchas veces intercambian primas, riesgos inherentes a una tasa de interés, y esto puede haber un efectivo en el caso de incumplimiento del deudor. Tipos de swaps más amortizables, acumulables, de clúster, indexados, de base y de curva, rendimiento. Eso sería básicamente un pequeño análisis de los swap. Estimado profesor, espero que haya sido del alcance la información solicitada.